No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos... En nuestro último encuentro empezamos a abrir un diálogo muy interesante que va a prolongarse en los próximos capítulos entre la filosofía y la religión. En los primeros capítulos hablamos de la relación entre ciencia y religión. En el capítulo de hoy lo que vamos a hacer es trabajar la relación entre ciencia, filosofía y religión y ver cómo este diálogo es posible y cuáles son las tensiones que hay al interior de estas tres disciplinas. Para eso vamos a retomar algunas ideas de los capítulos anteriores y vamos a contar algunas cosas que fueron pasando a medida que el cristianismo se fue desparramando por todo el Imperio Romano. Bienvenidos a otro programa de Otra Cosa. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. En el capítulo 12 cerramos contando esa anécdota en el encuentro que se dio en Atenas entre Pablo, el apóstol, más conocido quizá entre los cristianos, y los estoicos y los epicúreos. El apóstol Pablo es una figura que en los últimos años la filosofía o algunos pensadores muy destacados han ido rescatando, entre los cuales podemos nombrar a Kierkegaard en el siglo XIX, que es un pensador cristiano eminentemente, o algún pensador no cristiano como Giorgio Agamben, por ejemplo, que también rescata esta figura de Pablo. Es que Pablo, que fue un escritor eminentemente religioso y con una tarea clara desde lo pastoral y desde lo apostólico, lo que hizo fue escribir a esas primeras comunidades cristianas un montón de cartas que hoy forman parte de lo que conocemos como el canon bíblico. El Nuevo Testamento está plagado de esas historias, de esos relatos y de esas cartas de Pablo. La figura de Pablo es quizás una de las más influyentes, incluso hasta hoy en día, en la religión occidental. La carta que escribe a la iglesia de Galacia o la que escribe a los romanos tienen notas muy interesantes para pensar la cuestión de la ley, la cuestión del amor, de la gracia y cómo estos grandes temas pueden hasta el día de hoy ser repensados y reconfigurados. Vamos a poner un ejemplo muy concreto. En la carta a los romanos, Pablo escribe: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. A mí esta reflexión así breve, como la digo, me produce como una inquietud muy grande, porque claro, en los primeros filósofos veíamos que la aspiración al bien y a la virtud era la gran nota destacada para poder alcanzar la felicidad. Pero Pablo nos mete en un problema muy serio. No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. ¿Quiere decir esto que hay algo de fuerza en esa maldad que nos arrastra? ¿Te pasó alguna vez de hacer el mal que no querés, sino el bien que sí querés? ¿Alcanza con desear algo para poder ejecutarlo? Bueno, como vemos, una simple reflexión de Pablo tiene una gran profundidad que todavía nos sirve para pensarnos a nosotros mismos en estos tiempos salvajes. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. También en uno de nuestros capítulos anteriores hacíamos referencia al nacimiento de una nueva disciplina, la teología, que puso en diálogo el dogma religioso o cómo se empezaba a configurar la religión del cristianismo en su diálogo con la filosofía. Hablamos de que Alejandría, de Egipto, era el gran centro cultural durante la expansión y el asentamiento del Imperio Romano. En Alejandría, precisamente,
vivió Filón, de quien hemos hablado en nuestro capítulo anterior. En diálogo con Pablo y con Filón van a surgir dos grandes pensadores que fueron o son considerados padres de la Iglesia, que son Clemente de Alejandría y su discípulo Orígenes. Sus reflexiones tienen una profundidad impresionante y le valen hasta el día de hoy el carácter de grandes fundadores de la doctrina cristiana. Esa doctrina surge en Alejandría en un momento en donde los cristianos empiezan a ser vistos como bichos raros, digamos, y muchos de ellos incluso perseguidos por sus creencias y por profesar la fe en el marco de este imperio. Perseguidos por autoridades políticas y por autoridades religiosas también. Pero esto que les pasó a la primera iglesia o a la iglesia primitiva, como se dice, que se estaba formando, va a tener su reverso en Alejandría con la historia de quizás la científica y pensadora más famosa de la antigüedad, nada más y nada menos que de Hipatia de Alejandría. Para ella reservamos nuestro último bloque. No me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación. Hipatia de Alejandría, la mujer más destacada de la historia antigua. Matemática, astrónoma, física, inventora, filósofa, una de las mentes más brillantes que existieron en la historia de la humanidad. ¿Cómo se hizo famosa Hipatia? Su figura se convirtió en una leyenda, no solo por su vida, sino también por su muerte. Algo que es bastante frecuente en la historia del pensamiento. A Hipatia la matan un grupo de fanáticos religiosos desollándola viva y atacándola por la espalda. Cortaron su cuerpo en pedazos y la quemaron. Un horror, una manera, ¿cómo decirlo?, no muy cristiana de tratar a las personas. Sin embargo, fueron un grupo de fanáticos cristianos lo que hicieron esto. Hipatia vivió 2 siglos después de aquellos 2 grandes teólogos de la misma ciudad, San Clemente y Orígenes. Pero, ¿qué pasó en el medio para que a una personalidad tan destacada y tan importante la trataran de ese modo? El cristianismo dejó de ser una religión minúscula, perseguida, casi marginal, y se convirtió en el siglo IV en la religión oficial del Imperio Romano. El crecimiento impresionante de la creencia cristiana puso en alerta a las autoridades políticas que cambiaron de estrategia. Pasaron de la persecución a los cristianos a adoptar esa fe como la fe propia del imperio. Pero ¿qué pasa cuando la religión se hace tan amiga del poder? Los casos históricos que conocemos no son muy copados, que digamos. Y esto se ve clarísimo en la historia. Nosotros hablábamos en capítulos anteriores de que hay mucho prejuicio en este diálogo ciencia, filosofía y religión. Y los prejuicios no siempre son infundados. En el caso de Hipatia vemos clarísimamente cómo las ansias de poder de un obispo en particular, de Cirilo, que luego fue canonizado y fue San Cirilo, generó, ¿cómo decirlo?, una envidia abierta por la gran influencia que tenía esta mujer, Hipatia, que fue sumamente consultada, no solo por los sabios de la época, sino también por obispos cristianos, por autoridades judías, por lo que se consideraba en ese momento paganos. La vida y la muerte de Hipatia marcan el cierre de la época clásica y aparece ostentando en la Edad Media la figura de autoridad y de poder una iglesia que estaba también
con grandes conflictos internos. Los patriarcas de las distintas grandes ciudades de la época luchaban por el poder del imperio y por el poder de la Iglesia. Ciencia, filosofía y religión no escapan de las relaciones de poder. ¿Será que estas historias nos pueden ayudar a pensar estos tiempos salvajes? A mí no me vengan con cosas extrañas, yo quiero una explicación sencilla. Si el mundo da vueltas y vamos con calma, yo te aseguro que te encuentro.